Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros a una persona, él es padre de familia, se llama Rafael Fallos Febrer y es profesor de la universidad, pertenece al claustro de profesores de la Universidad del CEU Cardenal Herrera en Valencia. Imparte la asignatura de Antropología Filosófica en los grados de Derecho A de Marketing y Veterinaria. Y lo tenemos con nosotros hoy, le hemos citado porque nos interesa mucho hablar de la persona de Romano Guardini y queremos que él nos cuente cómo este personaje le llama la atención en su vida y que nos cuente sobre su biografía y nos enriquezca. Hola Rafael, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Mariana. Buenas tardes. Oye, qué alegría tener con nosotros. No sé, me he saltado decir que eres padre de familia de 5 hijos y eso desde luego es una maravilla, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad que sí, es una bendición de Dios y bueno, todos los días damos gracias a Dios por mi mujer y yo, por estos niños, sí, la verdad. Qué bien. Oye, pues queríamos poner de tema esta media hora que tenemos contigo, 25 minutos, el personaje Romano Guardini, para darnos un poco la idea sobre esta persona. Cuéntanos primero por qué tú tienes hasta un blog de él. Sí. Bueno, Romano Guardini es un personaje que, bueno, de una manera, no sé, yo creo que providencial, iba a decir accidental o por casualidad, pues como profesor de universidad, pues yo me encontré, digamos, en la vida, ¿no? Uh-huh. Tuve que preparar una asignatura que se llamaba Introducción a la Teología cuando yo trabajaba en otra universidad, en la Universidad Francisco de Vitoria, y revisando cierta bibliografía, pues me encontré con unos libros sobre él y lo empecé a estudiar. Concretamente en un libro que se llama La existencia del cristiano, que es un poquitín teológico y quizás un poquitín elevado, aunque Guardini tiene obras más sencillas. Preparando este curso, pues me di cuenta que no solamente sus ideas pues eran atractivas intelectualmente, sino que alimentaban mi vida, que yo pues iba leyendo y sentía no solamente ya un gozo intelectual o una conformidad con aquello que decía, sino que alimentaba mi alma y me sentía feliz, contento, me daba paz, ¿no? Sí. Me encontraba como que me encontraba con la verdad, ¿no? Del hombre, de la fe y de Dios. En un momento, una interrupción. Rafael, a ver, cuenta primero para aquel que diga, ay, Romano Guardini me suena, pero ¿quién es este señor? ¿Quién es este hombre y qué es lo que hacía? Bueno, pues Romano Guardini es un intelectual de origen italiano. Él nace en Verona en 1885, pero muy pronto, a los 3 años, marcha a Alemania, concretamente a la ciudad de Maguncia, donde su padre, pues bueno, sigue o traslada un negocio familiar y además es cónsul de Italia en esa ciudad, ¿no? Entonces él desarrolla toda su vida en Alemania, en Alemania. Entonces él, aunque tiene un nombre italiano y es de origen italiano, del norte de Italia, de Verona, él desarrolla toda su vida en Alemania. Entonces, ¿por qué es importante Romano Guardini dentro, digamos, de los autores cristianos y de la Iglesia Católica? Bueno, él en 1918 publica un libro que se llama El espíritu de la liturgia, que es un avance de todo lo que va a ser luego la renovación litúrgica que se va a plasmar en el Concilio Vaticano II. Luego él también, como profesor universitario, desarrolla una serie de obras importantes en su periodo como profesor en la Universidad de Berlín entre 1923 y 1939, porque le suprimen al inicio de la Segunda Guerra Mundial los nazis, bueno, le suprimen su cátedra. Y bueno, él ahí pues desarrolla un magisterio y tiene libros bastante, digamos, con cierta importancia e influencia en el ámbito pues de la antropología cristiana, ¿no? Un libro que se llama Mundo y Persona. Además entra en contacto con los intelectuales de su tiempo importantes como Max Scheler,
y escribe ciertas obras que luego, en su segundo periodo así importante de docencia, que es a partir de 1945 hasta 1963, pues han tenido cierta repercusión, digamos, en la cultura cristiana. Por ejemplo, el libro de meditaciones El Señor, de Romano Guardini, que incluso pues Ratzinger, que fue alumno suyo, pues cita al inicio de su libro sobre Jesucristo, ¿no? Es un libro muy interesante. Trabajó con la juventud alemana en un movimiento de juventud cristiana que tuvo lugar en la década de los años 20 y 30. Y luego pues se le considera un gran precursor de muchas de las ideas que aparecen en el Vaticano II. Sí. Bueno, dentro de la escuela de Romano Guardini. Sí. Y bueno, fue un gran, digamos, intelectual alemán reconocido dentro de la cultura alemana. Y en tu vida, ¿cómo esto que has contado antes, que es muy bonito, que dice que te trae paz a tu alma, que ves que sus escritos tienen... Bueno, él fundamentalmente tiene como tres tipos de obras, ¿no? Unas obras así de carácter más filosófico, como Mundo y Persona, El ocaso de la Edad Moderna, etcétera, que son, bueno, así para estudios de filosofía. Luego tiene obras de carácter teológico, por ejemplo, El espíritu de la liturgia es un libro que te introduce en lo que es la liturgia. Es algo precioso. Las meditaciones, por ejemplo, del Señor, ¿no? Es un libro precioso. Luego tiene también unos escritos donde medita los 3 primeros capítulos del Génesis. Luego tiene pues meditaciones sobre el Padre Nuestro, meditaciones sobre los Salmos. Bueno, todos estos libros, pues bueno, para alguien que quiera cultivar un poquitín el espíritu, rezar o hacer oración, son libros preciosos. Y luego tiene libros que son comentarios a obras de literatura clásica, por ejemplo, a ciertos libros de Dostoyevsky, a Pascal, a Dante, Sócrates, también comenta a Sócrates, y algunos autores y poetas alemanes, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay una serie de obras que son más de divulgación, que se han reeditado últimamente en España. En los 10 últimos años se ha reeditado mucho Guardini, y que también pues alimentan el alma y de alguna manera dan con... Bueno, uno se encuentra con la verdad del hombre, del mundo y de Dios. Sí. ¿Por qué leo Guardini? ¿Por qué le he dedicado un blog? Porque me hace muchísimo bien. O sea, al primero que le hace bien el blog es a mí, porque me pongo a estudiarlo y a comentarlo y salgo realmente pues feliz, contento. O sea, alimenta el alma y engrandece el espíritu, ¿no? Es un personaje que vas leyendo sus libros y te va alimentando la vida interior, alimenta el alma realmente. Bueno, y en el blog tú has citado, por ejemplo, que lo citan los papas, ¿no? A Guardini lo ha citado hace poco, lo citó, por ejemplo, Ratzinger, el último discurso que dio a los cardenales, cita a Romano Guardini, la idea de iglesia, de Romano Guardini, y bueno, y el actual Papa también lo cita en una de sus encíclicas. El Evangelium Gaudium, en el número 224, el Papa Francisco cita también a Romano Guardini, concretamente al ocaso de la Edad Moderna. Entonces, bueno, también, es un intelectual, que sigue ejerciendo. Yo creo que últimamente se está redescubriendo a Romano Guardini. Hombre, así ahora, en esta pequeña conversación que estamos teniendo, pues claro, Romano Guardini es un personaje con muchísimas obras, y a lo mejor quizás, no sé, para introducir a la gente sería bueno quizás hablar de aquellas obras a lo mejor con las que iniciarse en la lectura de Romano Guardini. Sí, para... ver si tienen esa experiencia o algo similar que yo he disfrutado. Pues por ejemplo, para empezar, ¿qué obra sugieres tú? Porque él, al trabajar con la juventud, tendrá también un lenguaje asequible, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hay una serie de obras muy sencillas y además que están editadas por Editorial Palabra, y algunas de ellas y que son, se están reeditando, que yo aconsejo así para iniciar la lectura de Romano Guardini,
que es en primer lugar su biografía, su autobiografía. Él en los años 40, cuando lo retiran de su cátedra, cerca ya de los 60 años, tendría más o menos casi 60 años, él escribe un libro que se llama Notas para una biografía, ¿no? Y entonces en ese libro él cuenta un poco su historia. Entonces quien quiera adentrar un poco en la vida de Romano Guardini, esto está editado por Encuentro, pues hombre, puede leer ese pequeño libro. Sí. Que lo tengo aquí, estoy en el despacho, tengo aquí todo. Apuntes para una autobiografía, por Editorial Encuentro. Este es el primer libro, si alguien pues quiere acceder a él y no sé. Sí, esta es una... Escuchar cómo él cuenta su vida, ¿no? Sí. Apuntes, se llama Apuntes para una autobiografía. Sí. Luego tiene como para un libro empezar. que yo aconsejo mucho, Sí. que he comprado y he regalado mucho, que se llama Introducción a la vida de oración. Es un libro Ah, muy mira. sencillo, pero bueno, nos ayuda para aquellos que quieren empezar a orar o profundizar en lo que es la oración. Sí. Luego tiene un libro que se ha vendido muchísimo y se ha reeditado mucho, que se llama Las etapas de la vida, que consta, pues bueno, de una reflexión sobre lo que él considera son las 5 etapas, aunque él luego reconoce que es un esquema que a lo mejor no es válido del todo, que no se puede reducir la vida humana a estas etapas, pero bueno, y donde él entre etapa y etapa pone una crisis que te hace avanzar a la siguiente etapa. Es un libro muy interesante, que lo ha editado Palabra y que bueno, se lee también con muchísimo gusto. Y hay otro libro que también lo ha editado Palabra, que se llama Cartas para la formación de sí mismo, que también es un libro que, bueno, son cartas que le escribía a los jóvenes y que también tiene un carácter divulgativo y son fáciles de leer. Pues Rafael, que estos libros que has citado serían muy interesantes, eso para cualquier joven a lo mejor, porque como tienen lenguaje accesible, el mismo título que tú has sugerido, lo de introducción a la oración, para dar ideas, ¿no? Para introducirse en el ambiente de la oración, da pautas, ¿no? Sí, bueno, sí, o sea, empieza, sí, además es que es muy práctico. Claro. Además empieza diciendo que, el libro empieza diciendo que al hombre le cuesta orar, que siempre se busca excusas para no orar y que se engaña a sí mismo, que el que crea que va a orar solamente cuando le apetece, pues que de alguna manera está sufriendo un engaño, ¿no? Y que la oración no solamente es auténtica cuando uno tiene ganas, claro, sino que también es un deber, ¿no?, que tenemos con Dios. Bueno, es un libro, las primeras páginas te cazan y ya no lo dejas. O sea, va hablando de las condiciones para orar, por ejemplo, del recogimiento, del lugar, del tiempo, determinar un lugar, determinar un tiempo, o sea, bueno, los actos iniciales para empezar a rezar, los tipos de oración. Bueno, es un libro muy enriquecedor. Yo a veces he encargado a la editorial 20, o sea, como me ha hecho tanto bien, digo, bueno, esto hay que repartirlo. Es un libro fantástico. En mi blog hay una entrada que hice a petición de gente que me lo pidió, sobre libros para empezar a leer a Guardini. Sí. Lo que pasa es que ya tiene casi 3 años, no recuerdo cuándo lo publiqué, pero bueno, por ahí si uno se mete en el blog tuyo, en internet, y dice blog Rafael Fallos, o blog Romano Guardini, aparecerá mi blog y ahí mismo puede buscar estos libros para iniciarse, o como un comentario, una lista de libros para iniciarse en la lectura de Romano Guardini. O sea que tú la sugerencia, el acercamiento a Romano Guardini es algo muy práctico en sus libros para cualquier cristiano de a pie, para acercarnos a una realidad que nos hace falta, que es la oración, porque si no oramos pues no llegamos a nada, y para otras muchas cosas, porque él toca temas muy de actualidad, ¿no? Y de nuestras vivencias y de nuestra alma, ¿no? Sí. Hombre,
el pensamiento romano guardini es que es muy amplio, es muy extenso, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues él se fija sobre todo en el fondo lo que él pretendió hacer es una antropología cristiana, responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Sí. Desde Dios. Hay un libro que no he nombrado que además parece ser que influyó también en la Redemptor Hominis de Juan Pablo II, que se llama Quien conoce al hombre sabe de Dios. Bueno, publicado por PPC, cuya tesis del ensayo es que solo el hombre se entiende a sí mismo cuando se acerca a Dios. O sea, Dios revela lo que es el hombre, ¿no? Sí. Y es un ensayo también precioso, un ensayo que muy asequible, también muy divulgativo, y que en el fondo allí se ve una de las grandes tesis o ideas cruciales de Guardini, ¿no? Es decir, el hombre moderno está perdido porque se ha alejado de Dios, y la única manera de reencontrarse a sí mismo, de descubrir quién es volver a la luz, es decir, volver a Dios. Muy bien. Quien conoce al hombre, quien sabe del hombre, conoce a Dios, o algo así. Bueno, claro. Que también se puede, de hecho está en internet, Sí. Ese ensayo es precioso y está publicado también por PPC. Muy bien. Oye, pues nos encanta el acercamiento que nos hace Romano Guardini, porque realmente es alguien que nos puede enriquecer, porque claro, también habrá personas que piensen, bueno, vamos a ver, un poco rollo para mí, porque nada más que es antropología o filosofía, pero es más que eso, ¿no? Todo lo contrario. Tiene estos libros de divulgación que yo creo que pueden ayudar mucho. Mira, ahora me viene otro. Hay otro que se llama La esencia del cristianismo, que está publicado con otro ensayo otro ensayo muy interesante que se llama Una ética para nuestro tiempo. Y es un conjunto de virtudes que yo he comentado algunas en el blog, por ejemplo la paciencia, por ejemplo el silencio. Guardini habla mucho de la necesidad del silencio, de la soledad, del descanso, entendido, bueno, y que también los he comentado, como digo, en el blog, y que también alimentan el alma, o sea, realmente es enriquecedor y te ayudan a vivir, claro. Te ayudan a vivir, y son muy válidas para las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Donde, por ejemplo, pues no tenemos silencio, donde estamos siempre fuera de nosotros y no en nosotros, donde se descuida la interioridad, donde se construye al hombre desde fuera y no desde dentro, en fin. Sí, tantas pautas que nos ayudan, porque es lo que tú dices, porque hoy día silencio cuando lo buscamos, cuando no sabemos casi, ¿no? Es como cosas que nos ayudan a aprender a hacer un camino que tenemos casi olvidado, que el hombre hoy lo tiene casi olvidado, lo que tú dices de mirar al interior, ¿eh? Sí. Sí. O sea, y además una de su método de trabajo es el contraste, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla del silencio, lo contrapone a la palabra y dice, bueno, no podemos hablar o no hay palabra realmente humana si no lo precede el silencio, por ejemplo. Sí. Va diciendo, ¿y qué es silencio? Pues silencio no es lo que hacen las cosas, porque las cosas no callan, los animales tampoco. Solo calla aquel ser que puede hablar. Solo hay silencio en el fondo en aquel que puede hablar, ¿no? Y además por una imagen muy curiosa que la repite en varias obras. Dice, el silencio y la palabra es como la respiración, ¿no? Inspirar y expirar. Imagínense ustedes a un individuo que solo expira, que solo echa el aire hacia afuera, termina ahogándose y muriéndose. Pues de alguna manera esa es la situación del hombre de hoy, que solo habla, pero que no se recoge en sí mismo para reflexionar, para meditar, para concebir, para gestar una palabra pues llena y plena de significado, ¿no? Rafael, me encanta porque él es muy didáctico también, y esta manera de expresarse que tú dices muy atractiva y no sé, muy práctico, muy atrayente, y además es uno siente que está tocando pues la verdad del hombre, no sé, o sea, como que uno se siente reflejado y dice, pues es verdad. muy gráfico. Porque él, sobre todo,
Sí. Él parte también de un... No sé si estamos agotando el tiempo ya. Sí, ya nos quedan como 3 minutos, pero no importa, ya finalizamos cuando tú nos digas esta idea. Bueno, ¿Qué ibas a habla decir? de la vida, Sí. fundamentalmente de la vida humana y de las condiciones para que se pueda dar, y que asemeja mucho a la vida biológica, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la vida necesita de la espera y de la paciencia para desarrollarse. El hombre de hoy, en el fondo, no se concibe a sí mismo como un viviente, sino como una máquina que funciona mecánicamente, que todo lo realiza de manera inmediata, rápida y eficiente, que no tiene tiempo, que se alimenta de combustible, de comida, pero de nada más. Y es una imagen falsa del hombre. El hombre no es una máquina, el hombre es un viviente que necesita del tiempo, por ejemplo, para desarrollarse, que no trabaja de manera inmediata, con el que hay que tener paciencia, entonces, que está lleno de contrastes, que tiene una interioridad y una exterioridad, y que para vivir hacia afuera antes tiene que vivir hacia adentro. En fin, necesita el silencio, necesita el movimiento y necesita también el reposo, y reposar y descansar no es divertirse. Uh-huh. Dice él, eso es otra cosa, es otra manera de estar activo. El reposo es el silencio y el encuentro con la verdad, que alimenta el alma y que prepara al hombre para la acción. ¡Ay, qué maravilla, Rafael! Sí, bueno, entonces cuando ya llevas años leyendo a Guardini, ya un poquitín tienes como una configuración o una imagen así global de lo que es él. Sí. Realmente, disfrutas mucho leyéndolo, disfrutas mucho, y tiene luego una manera de penetrar en la Sagrada Escritura y de comentarla realmente novedosa, sencilla, al mismo tiempo uh-huh. profunda, muy profunda. Ay, Yo aconsejo, se acaban de reeditar, y con esto termino, unos libros sobre los comentarios a los 3 primeros capítulos del Génesis, que no recuerdo ahora cómo, los acaba de editar Desclée de Brouwer. Se los aconsejo a todos, ¿no? Las meditaciones sobre el Génesis. Preciosos. Oye, Rafael, pues desde luego nos has dejado con verdaderas ganas de conocer los escritos y las obras de Romano Guardini. Muchas gracias por todo este tiempo que nos has dado y todas estas cosas que nos has contado de Romano Guardini tan enriquecedoras, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Rafael. Igualmente. Queridos oyentes, nos vamos hoy, pero nos quedamos verdaderamente encantados con lo que nos ha contado Rafael y deseando adentrarnos en este personaje, en su obra, la de Romano Guardini, que tan importante y trascendente ha sido y es para nosotros hoy día, para que nos planteemos cuestiones como qué es el hombre y la presencia de Dios en el hombre, y todas estas enseñanzas de Romano Guardini y todas sus reflexiones. Hasta el próximo programa.